La tragedia de Valparaíso reabre una herida, pero ahora judicial. La Fiscalía persigue la ruta de 1.000 millones de pesos perdidos en demoliciones fantasma, entre otras cosas, y podría confirmar que la corrupción incluso podría no respetar ni siquiera el fuego. Mientras se investiga el pasado, el presente se tensa por Cuba. La Moneda evalúa enviar ayuda a la isla, quedando atrapada entre la presión comunista y una derecha que le exige no respaldar a una dictadura. Al mismo tiempo, crece la incógnita sobre quién financia las giras internacionales de José Antonio Kast, instalando la primera sombra de probidad sobre el gobierno que viene. Más al sur, Chiloé queda semi-aislada por el recorte de los vuelos de las aerolíneas. Y en el mundo, Zelensky se juega el todo por el todo convocando a elecciones en una Ucrania aún bajo las bombas. Un día donde la nostalgia noventera recibe dos golpes. El adiós definitivo al protagonista de la serie Dawson's Creek y la reapertura de las dudas eternas sobre qué provocó en realidad la muerte del líder de Nirvana, Kurt Cobain. Un jueves donde la urgencia va desde el Estado hasta el mito. Así parte el día. Este es el Shot de hoy jueves 12 de febrero del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. La tragedia de Valparaíso de febrero del 2024 suma ahora un capítulo penal. La Fiscalía Nacional abrió una investigación por eventuales delitos en el uso de recursos públicos destinados a las demoliciones de viviendas siniestradas, luego de recibir los informes de la Contraloría sobre la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Según explicó el director de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, los documentos dan cuenta de graves irregularidades en al menos un centenar de casas, con fondos comprometidos que superan los 1.100 millones de pesos. Entre los hallazgos aparecen pagos por demoliciones que no se habrían ejecutado, obras parciales cobradas como completas, sobreprecios y fallas en los procesos de contratación de empresas, lo que motivó sumarios y la orden de restituir recursos. Los informes también destapan otras escenas insólitas de la gestión de la emergencia. En Quilpué se extraviaron casi 300 SIM card que fueron donadas para que los damnificados pudieran comunicarse y se compraron más de 380 cocinillas a gas sin certificación SEC, es decir, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, parte de un kit de autonomía alimentaria adquirido por trato directo y tramitado incluso por WhatsApp, lo que la Contraloría considera improcedente y además riesgoso para las familias. A eso se suman estanques de agua reubicados en domicilios particulares y pagos objetados a empresas de demolición con boletas de garantía en la mira. El paso de los informes a la Fiscalía de Valparaíso marca un cambio de fase. Ya no se trata solo de ordenar papeles, sino de determinar si detrás de esta desprolijidad hubo fraude al fisco o derechamente corrupción en medio de una de las peores emergencias urbanas de la última década. Un golpe a la fe pública que demuestra que, incluso en medio del dolor y la urgencia, la burocracia estatal falló en lo más básico: cuidar que la ayuda llegara íntegra a quienes lo perdieron todo, en lugar de perderse en una red de desprolijidad y falta de control. La crisis energética y sanitaria de Cuba se coló de lleno en la política chilena. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó que la Moneda está evaluando enviar ayuda humanitaria a la isla, en un contexto de un bloqueo reforzado por Estados Unidos que dificulta la llegada de hidrocarburos y también medicamentos. La discusión no partió en la Moneda, sino más bien en el Partido Comunista. Dirigentes como Daniel Núñez y Lorena Pizarro han exigido devolver la mano a Cuba luego de que ese país enviara tras el terremoto del 2010 un hospital de campaña. Plantean que el gesto de Chile debiera ser similar al de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que anunció más de 800 toneladas de ayuda. Camila Vallejo dijo que el criterio es humanitario y que cualquier decisión va a depender de los recursos disponibles y de las necesidades concretas. Desde el futuro oficialismo, sin embargo, el tono es bien distinto. El presidente del Partido Republicano, senador electo Arturo Esquella, dijo que la gran ayuda que Chile podría ofrecer a los cubanos sería respaldar acciones internacionales para terminar con lo que califica como una dictadura y advirtió contra medidas que, a su juicio, prolonguen en el poder a quienes considera responsables de la crisis. Para la izquierda, la prioridad es una respuesta solidaria frente a un bloqueo que describen como criminal y heredero de la Guerra Fría. Para la derecha, el riesgo es legitimar a un régimen que vulnera libertades básicas. El dilema entonces para el gobierno saliente es cómo sintonizar con el mundo progresista latinoamericano sin abrir un conflicto diplomático con Estados Unidos ni entregarle a la oposición un nuevo flanco en política exterior justo en la recta final del mandato.
Y mientras se prepara para asumir el 11 de marzo, José Antonio Kast ha desplegado una intensa agenda internacional que ya suma 5 giras y paradas en al menos 9 países, con reuniones con líderes como Nayib Bukele de El Salvador y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Todo para recoger, entre otras cosas, recetas de seguridad, de migración y su anunciado gobierno de emergencia. El problema para el mundo socialista no es aparentemente ahora el contenido de las reuniones, sino la boleta. Los diputados del Partido Socialista, Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini, pidieron que el presidente electo transparente cómo financia esos viajes, quién paga la oficina de trabajo en Las Condes, que se conoce como la moneda chica, y también la contratación de su equipo previo al cambio de mando. Preguntan si todo se paga con patrimonio personal o si hay aportes de terceros y, en ese caso, bajo qué figura jurídica y con qué nivel de rendición pública, planteando en el fondo que el país tiene derecho a saber a quién le queda debiendo favores el futuro mandatario. Desde el entorno de José Antonio Kast, la respuesta ha sido doble. Por un lado, la oficina del presidente electo ha dicho previamente que los gastos corren por cuenta del propio líder republicano y que viaja en clase económica, pero evitó entrar en un intercambio directo con los parlamentarios. Por otro lado, algunos dirigentes del Partido Republicano calificaron la ofensiva como una pataleta de un gobierno que aún enfrenta escándalos propios y recordaron que no existe norma que obligue a un presidente electo a declarar el financiamiento de giras antes de asumir, por lo que la exigencia sería jurídicamente irrelevante. Más allá del vacío legal, el episodio anticipa una tensión que podría acompañar al nuevo gobierno. ¿Cuánto está dispuesto a transparentar sobre sus redes de apoyo económico y político en el extranjero? ¿Y hasta qué punto la promesa de probidad que se le exigió a la izquierda se convertirá ahora en el espejo para la derecha que llega al poder? En medio de recursos de protección y críticas por la solicitud de datos de niños y niñas que participan en programas de identidad de género del Ministerio de Salud, la Contraloría está preparando su defensa. El organismo que encabeza Dorothy Pérez insiste en que pedir la identificación de los menores no busca exponerlos, sino que fiscalizar cómo se están usando los recursos públicos de este programa de apoyo a la identidad de género y de salud trans. En un informe previo enviado a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la Contraloría subrayó que nunca ha divulgado información reservada y que la auditoría se centra en el actuar de las instituciones de salud, no en las personas, para verificar que las prestaciones se entreguen a tiempo, con la calidad de vida y siguiendo los protocolos vigentes. La Corte de San Miguel ya admitió a trámite un recurso que busca detener ese oficio y el organismo pidió 10 días adicionales para responder. Replica la misma argumentación que usó ante tribunales en el norte. Desde la Contraloría dicen que su mandato legal no se limita a revisar boletas, sino a comprobar uno a uno que los beneficiarios sean atendidos conforme a la ley, algo que ya ha hecho en programas dirigidos a niños, por ejemplo, víctimas de delitos sexuales o a otras poblaciones vulnerables. Es un choque de derechos entre la obligación del Estado de vigilar cada peso gastado y también el imperativo ético de proteger la intimidad de un grupo especialmente vulnerable. Concepción se convirtió en el nuevo epicentro de la disputa entre la libertad artística y los límites en espacios públicos. Resulta que la municipalidad decidió cerrar la exposición colectiva llamada Sismografía del Cuerpo, medidor telúrico de la figura humana. Ese es el nombre. Fue montada en la sala Federico Ramírez y decidió también abrir un sumario luego de constatar obras con contenido sexual explícito, juguetes eróticos dispuestos en una estructura similar a una iglesia y un gran acrílico alegórico de Camila Polisi, la ex candidata a alcaldesa imputada por fraude al fisco. El administrador municipal, Boris Negrete, defendió la medida argumentando que la sala es de acceso general, que perfectamente pudo haber ingresado un menor y que algunas piezas resultaban ofensivas para distintos credos y grupos, al punto de calificar parte del material como una transgresión directa más que como arte. La cosa es que artistas y organizadores acusaron censura, denunciaron falta de diálogo y protagonizaron escenas de protesta en el propio edificio consistorial. Elevaron una disputa local a un tema nacional. Y en paralelo, la ministra de las Culturas, Carolina Redondo, salió a explicar de nuevo el cuestionado financiamiento estatal al Festival de Cine para Adultos Excéntrico Fest, acusado por diputados de la UDI en el fondo de ser pornografía pagada con recursos públicos. La ministra enfatizó que la asignación de fondos al sector audiovisual se rige por la Ley de Fomento Audiovisual, con proyectos evaluados por comisiones externas y consejos sectoriales,
sin injerencia de autoridades políticas y que el mismo modelo opera desde gobiernos anteriores. A su juicio, poner en duda el mecanismo equivale a desconocer un andamiaje institucional diseñado justamente para impedir intervenciones discrecionales del gobierno de turno, aunque la oposición ya anunció en todo caso una sesión especial en marzo y acciones ante la Contraloría. El tema de fondo, sin embargo, en ambas polémicas genera la misma pregunta. ¿Quién define qué es arte aceptable cuando hay recursos y espacios públicos de por medio? ¿Y cuánto margen de autonomía cultural está dispuesto a tolerar un sistema político que enfrenta presiones simultáneas desde la moral conservadora y también la libertad creativa? La actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros 3 titulares. La reducción de vuelos a Chiloé encendió las alertas del comercio y el turismo local. Desde marzo, la TAM bajará sus frecuencias entre Santiago y la isla de 7 a 4 vuelos semanales, mientras que Sky pasará de 3 a solo 2, concentrados en viernes y domingo. Para la Cámara de Comercio y Turismo de Ancud, esto representa un retroceso para un territorio insular que requiere conectividad permanente para su desarrollo económico, turístico y social, en un escenario donde incluso con vuelos diarios, conseguir pasajes ya es difícil. Su presidente, Gastón Cárcamo, apunta también a problemas operativos del aeropuerto de Mocopulli, como por ejemplo falta de combustible, ausencia de equipamiento clave como partidores y otras limitaciones técnicas que podrían estar influyendo en las decisiones comerciales de las aerolíneas. El gremio va a pedir reuniones con la TAM y con Sky para entender las razones de la baja y explorar alternativas que sostengan una oferta acorde a la demanda real del territorio. Para Chiloé, la conectividad aérea no es un lujo, sino una herramienta esencial para el turismo, el comercio, la salud y también la educación. El registro civil fue condenado a pagar 20 millones de pesos por daño moral a un ciudadano aymara, analfabeto, luego de mantenerlo por años con una cédula de identidad que no correspondía a su verdadera información. La justicia acreditó que el servicio le entregó un carnet con datos erróneos, luego le negó en 2 ocasiones la renovación, 1999 y 2005, y finalmente después lo denunció por presunta usurpación de identidad cuando intentó regularizar su situación. El fallo establece que desde el 2006 el organismo sabía cuál era el RUT correcto del demandante, pero solo inscribió su nacimiento y emitió un documento válido en 2023, o sea, incumplió su deber legal de establecer y registrar la identidad civil de esta persona. Para el tribunal, la omisión prolongada configuró una falta de servicio que vulneró los derechos básicos del afectado, por lo que ordenó la indemnización y recalcó que la administración pública no puede desentenderse de sus propios errores. La minería chilena cerró el 2025 con su mejor registro de oro de la década y un repunte significativo en plata, impulsada por precios internacionales favorables y nuevos proyectos. Según Cochilco, la producción de oro aumentó un 27% respecto del 2024. El salto se explica principalmente por la entrada en régimen del proyecto Salares Norte de Gold Fields. En plata, la producción tuvo un alza del 8% frente al año previo, también en un contexto de precios que crecieron más del 40% entre 2024 y 2025. Con estas cifras, Chile escalaría hasta el puesto 22 entre productores de oro y al 6º lugar en plata a nivel mundial. Esto refuerza el peso de los metales preciosos asociados a la minería del cobre en la matriz exportadora de nuestro país. Internacional. En la crónica internacional, Canadá, un país poco habituado a la violencia armada masiva, está en shock. Un tiroteo en la remota localidad minera de Tumbler Ridge dejó al menos 9 muertos y 25 heridos. El atacante, se sabe, una mujer de 18 años, abrió fuego en una escuela secundaria y en una vivienda antes de ser encontrada muerta por la policía. El primer ministro, Mark Carney, suspendió su agenda internacional para liderar la respuesta a una tragedia inimaginable, dijo. La comunidad, conocida por sus hallazgos de dinosaurios y por su turismo natural, pasó en minutos de la tranquilidad rural al terror. El hecho reabre la herida sobre la seguridad de las escuelas y el acceso a las armas, demostrando que incluso en las sociedades más pacíficas y en los rincones más aislados, la violencia imprevisible puede destrozar la sensación de refugio de toda una nación. A punto de cumplirse 4 años de guerra, Volodymyr Zelensky prepara una jugada política arriesgada. Según informa el Financial Times, el presidente ucraniano convocaría a elecciones presidenciales y a un referéndum para validar un posible acuerdo de paz con Rusia en mayo de este año.
La movida busca renovar su legitimidad ante el desgaste interno y enviar una señal a Donald Trump de que Ucrania está listo para negociar si las condiciones son dignas. Sin embargo, hay diplomáticos que admiten que el calendario es casi imposible de cumplir porque la ley marcial impide efectuar elecciones durante una guerra. Además, el 20% del territorio está ocupado y hay millones de desplazados, lo que evidentemente afectaría la realización normal de estos comicios. El desgaste por la guerra y los escándalos de corrupción han erosionado el apoyo casi unánime que Zelensky tenía en 2022, mientras que Washington presiona para que las negociaciones de paz se cierren lo antes posible. Todo esto ocurre además mientras los ucranianos enfrentan otro invierno brutal con temperaturas de 20 grados bajo cero y cortes de luz masivos por los ataques rusos a la infraestructura energética. En ciudades como Lviv, la vida sigue entre generadores y minutos de silencio diarios, pero el cansancio es palpable. Zelensky apuesta su capital político a las urnas en medio de las bombas, intentando que la democracia no sea otra víctima más de la invasión, o quizás buscando una salida honorable a un conflicto que congeló el futuro de su país. Un triste golpe para la nostalgia y para toda una generación que creció en los 90. Se confirmó la muerte de James Van Der Beek, el inolvidable protagonista de la serie Dawson's Creek, a los 48 años. Su familia emitió un comunicado a través de la revista Variety contando que James falleció pacíficamente tras una larga batalla contra un cáncer colorectal. Y es justamente esa entereza la que hoy conmueve, porque enfrentó sus últimos días con muchísima fe y gracia. Aunque recibió su diagnóstico en 2023, decidió compartir su proceso recién el año pasado, documentando sus avances y retrocesos en redes sociales. Su compromiso por sanar fue tal que incluso llegó a vender objetos de colección de la misma serie, que lo hizo famoso, para financiar su tratamiento médico. La noticia cierra el círculo de una figura que marcó a toda una generación televisiva y que, en sus últimos años, convirtió su enfermedad en un relato público sobre vulnerabilidad, costos del sistema de salud y la dignidad posible incluso en medio de una batalla que terminó perdiendo. A pocos meses de que se cumplan 32 años de la muerte de Kurt Cobain, una nueva investigación forense vuelve a desafiar la versión oficial del suicidio. Un equipo privado liderado por un especialista llamado Brian Burnett revisó la autopsia y la escena del crimen y concluyó que los hallazgos son más compatibles con una sobredosis de heroína seguida de un disparo ejecutado por un tercero, no un tiro autoinfligido. Según el reporte, el cuerpo presentaba una cantidad de heroína letal casi inmediata, lo que habría dejado al músico prácticamente incapacitado para manipular la escopeta con la que, según la versión oficial, se quitó la vida. La investigación independiente subraya que la escena parecía demasiado ordenada para un suicidio. Los recibos del arma y de los cartuchos en los bolsillos, municiones alineadas a sus pies y un kit de heroína varios metros más allá, con jeringas tapadas y todo dispuesto con demasiada prolijidad. El equipo plantea que Cobain habría sido drogado hasta quedar indefenso y luego ejecutado, y cuestiona también el contenido y la forma de la nota de despedida, que a su juicio mezcla fragmentos ajenos a una carta de suicidio clásica. Sin embargo, la policía de Seattle le reiteró a la prensa que no va a reabrir el caso y que su investigación sigue concluyendo que se trató de un suicidio, una posición que mantiene desde 1994 pese a décadas de teorías conspirativas. Más allá de si estas nuevas pericias logran o no alterar el archivo oficial, el episodio muestra cómo la muerte de Kurt Cobain se ha convertido en un territorio donde se cruzan dolor, mito y desconfianza hacia las instituciones y donde cada nueva duda reaviva la necesidad, quizás imposible, de una certeza absoluta sobre una historia que marcó a toda una generación. Y en el flashback de un día como hoy, 12 de febrero, en 1541, el nacimiento de la capital, Pedro de Valdivia funda oficialmente Santiago del Nuevo Extremo a los pies del Cerro Huelén, Santa Lucía. Trazó la ciudad como un tablero de ajedrez entre los brazos del Mapocho. Hoy, casi 500 años después, ese damero sigue siendo el corazón de la metrópolis. Un día como hoy, en 1817 y 1818, el Día de la Independencia Real. Es una coincidencia planificada. 12 de febrero de 1817, el ejército de los Andes gana la decisiva batalla de Chacabuco. Exactamente un año después, 1818, Bernardo Higgins firma y proclama oficialmente la independencia de Chile en Talca. Históricamente hoy es nuestro verdadero cumpleaños como nación libre, no el 18 de septiembre.
Un día como hoy, 12 de febrero en 1809, los gemelos de la historia, en una coincidencia estadística increíble, nacen el mismo día Abraham Lincoln y Charles Darwin. Uno liberó a los esclavos en Estados Unidos y el otro liberó a la ciencia de los dogmas con la teoría de la evolución. Dos emancipadores nacidos con horas de diferencia. Un día como hoy, en 1945, la naturaleza golpea fuerte. Un brote masivo de tornados en Mississippi y Alabama deja decenas de muertos e impacta regiones del sur de Estados Unidos, recordando el poder y lo impredecible de los fenómenos climáticos más severos. Un día como hoy, 12 de febrero de 1946, una moda que cambió el estilo. Christian Dior presenta su revolucionario New Look en París, recuperando la alta costura tras la Segunda Guerra Mundial y reposicionando a la capital francesa como cumbre del estilo mundial. Un día como hoy, en 1984, el escritor que rompió las reglas, muere en París Julio Cortázar, el argentino que cambió la forma de leer con su novela Rayuela, un libro que no te obliga a ir de la primera página a la última, sino que te deja saltar capítulos y jugar con la historia. Fue tan influyente que convirtió los puentes de París en un lugar de peregrinación para los enamorados que sueñan con vivir un romance como el de sus personajes. Un día como hoy, 12 de febrero de 1994, el grito robado. El mismo día en que inauguraban los Juegos Olímpicos de Invierno en Noruega, dos ladrones entran a la Galería Nacional de Oslo y se roban el grito de Munch en solo 50 segundos. Dejaron una nota sarcástica: 1000 gracias por la mala vigilancia. El cuadro apareció meses después, intacto. Como siempre, antes de terminar, atentos con varias cosas para este día. El presidente Gabriel Boric encabeza la ceremonia de firma de la actualización del Contrato Especial de Operación del Litio, el CEOL, en el Salar de Maricunga, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, conjuntamente con Metro, F, Visa y Mastercard, realizan un llamado a la ciudadanía por el inicio de la primera etapa del pago con tarjetas de crédito, débito y prepago en el transporte público metropolitano, que va a comenzar su marcha blanca este viernes 13 de febrero y va a estar operativo en el metro y en el tren NOS Estación Central. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, va a ofrecer hoy un punto de prensa previo a encabezar esta noche a las 8 el acto central por los 485 años de la ciudad, en el cual va a entregar la medalla de Santiago y va a dirigir un mensaje conmemorativo ante autoridades nacionales e internacionales. Hoy se conocen los resultados de la última postulación al subsidio eléctrico y hoy se realiza la reunión de ministros de defensa de la OTAN. Esto será en Bruselas, Bélgica. Este fue el Shot del jueves 12 de febrero del 2026, la necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana viernes.